Imagina abrir los ojos una mañana y descubrir que todo lo que creías seguro ha dejado de existir. Los bancos están cerrados. Tu aplicación no carga. Intentas retirar efectivo, pero el cajero tiene un cartel. Fuera de servicio. Caminas por la ciudad y algo se siente distinto. Las tiendas siguen abiertas, pero nadie acepta tu tarjeta. Las gasolineras exigen solo billetes. Los precios cambian cada hora. Llamas a tu arrendador para pagar el alquiler, pero te dice que una transferencia ya no sirve. Enciendes la televisión y los titulares gritan: el sistema financiero está bajo revisión de emergencia. Miras tu teléfono, el saldo sigue allí, pero entiendes algo inquietante. Esos números no existen fuera de la pantalla. Tu dinero, tu seguridad, tu control, todo dependía de un sistema invisible, y ese sistema acaba de apagarse. No es ficción. Es el escenario que muchos expertos aseguran que podría repetirse. Y la pregunta que nadie quiere hacerse es: ¿qué harías tú si pasara mañana? Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Ha ocurrido antes, y no en un país remoto o inestable del que rara vez escuchas hablar. Ha sucedido en lugares que tú consideras civilizados, avanzados, modernos y seguros. Lugares donde la gente, igual que tú, confiaba en su sistema, en sus bancos y en sus gobiernos. Y cuando llegó el colapso, la vida no se detuvo con cortesía ni aviso previo. Simplemente se rompió. Las reglas de la riqueza, la estabilidad y la supervivencia cambiaron de un día para otro. Tomemos como ejemplo el caso de Argentina, en el año 2001. Quizá hayas oído hablar de él, pero lo que ocurrió allí es mucho más que una historia de economía. Fue una lección brutal sobre lo que sucede cuando la confianza en el dinero se derrumba. Después de años de mala gestión económica, deuda creciente y rescates del Fondo Monetario Internacional, el país estaba al borde del abismo. La inflación se disparaba, los precios subían cada semana, y los ciudadanos, temerosos de perder sus ahorros, corrían a los bancos para convertir sus pesos en dólares y enviarlos al extranjero. Lo que empezó como un rumor se convirtió en pánico. Cada día, miles de personas hacían filas interminables para retirar lo poco que aún les quedaba. Los bancos comenzaron a quedarse sin liquidez, y el gobierno, desesperado por evitar una fuga masiva de capitales, tomó una decisión que cambiaría la vida de millones. Una mañana simplemente cerraron las puertas. De golpe. Le pusieron un nombre casi inocente: El Corralito. Pero para el ciudadano común, ese corralito se convirtió en una jaula invisible que les arrebató la libertad financiera. De un día para otro, los retiros de efectivo quedaron limitados a 250 pesos por semana. Las cuentas en dólares, que representaban los ahorros de toda una vida, fueron convertidas a la fuerza en pesos devaluados. Y en cuestión de días, el valor real de ese dinero se desplomó. Lo que antes alcanzaba para comprar una casa, un auto o pagar una jubilación, ahora apenas servía para llenar la despensa. Las calles se llenaron de ruido, pero no de autos ni de conversaciones. Era el sonido de la frustración. Cacerolas golpeando ventanas, personas gritando frente a los bancos cerrados, lágrimas de impotencia mezcladas con rabia. Familias de clase media, que el mes anterior se sentían seguras, se encontraron de pronto sin acceso a sus propios ahorros. La gente que había hecho todo bien, que había trabajado, ahorrado y confiado en su sistema, se dio cuenta de que su estabilidad podía desaparecer en cuestión de días. Y ese es el verdadero terror de una crisis bancaria. No se trata de números o gráficos, sino de vidas reales que se desmoronan. Cuando los bancos cierran, el dinero no se evapora en un sentido simbólico. Desaparece en lo tangible. Desaparece cuando el pan, la leche o el alquiler se vuelven imposibles de pagar. Desaparece cuando ves que todo tu esfuerzo, tu trabajo y tus años de ahorro pierden valor mientras miras la pantalla y ves cifras que ya no significan nada. Eso es lo que pasa cuando un sistema financiero colapsa. El dinero deja de ser un medio y se convierte en una ilusión. Lo que ayer te daba seguridad, mañana puede volverse humo. Y lo más impactante de todo es que nadie está realmente preparado hasta que sucede. Y Argentina no fue una excepción. Cuando un sistema financiero tambalea, el efecto se repite como un eco en diferentes rincones del mundo. Tú puedes creer que esas cosas solo pasan en lugares lejanos o en economías inestables, pero la historia demuestra lo contrario. Chipre, año 2013. Un pequeño país europeo, miembro de la Unión Europea, que de pronto se convirtió en el epicentro de una tormenta financiera. Nadie lo esperaba. No había guerras ni catástrofes naturales,
solo un sistema bancario inflado por deudas y malas decisiones. Una mañana millones de personas se despertaron con una noticia que parecía una mala broma. El gobierno había congelado todos los depósitos bancarios como parte de un acuerdo de rescate impuesto por Bruselas. Tú imagina ese momento. Te levantas, abres tu aplicación bancaria y todo parece igual. Tu dinero está ahí, pero no puedes moverlo. No puedes transferirlo, no puedes retirarlo, no puedes usarlo. De repente, descubres que si tienes más de 100.000 euros, una parte de ese dinero será incautada directamente por el Estado. Literalmente, te quitan tu propio dinero para rescatar a los bancos que habían quebrado por su propia avaricia. Y lo más devastador es que no fueron los grandes millonarios quienes más lo sintieron. Ellos ya tenían su dinero en el extranjero, protegido. Fueron las pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares, los jubilados que dependían de su pensión mensual, los padres que guardaban sus ahorros para pagar la universidad de sus hijos. Esas personas, las que viven con esfuerzo, las que confían en su banco, fueron las que pagaron el precio. En cuestión de horas, todo lo que consideraban estable se volvió incierto. Las calles de Nicosia se llenaron de ira y confusión. Gente golpeando las puertas de los bancos, empleados desesperados porque sus empresas no podían pagarles, jubilados esperando bajo el sol con la esperanza de retirar unos pocos billetes. La confianza, ese vínculo invisible que sostiene el sistema financiero, se había roto. Pero la historia siguió repitiéndose, solo que en otros lugares. En el Líbano, en el año 2019, una década de corrupción, despilfarro y colapso fiscal desembocó en una crisis sin precedentes. Los bancos comenzaron a aplicar controles de capital tan estrictos que los ciudadanos solo podían retirar unos pocos cientos de dólares al mes, sin importar cuánto tuvieran ahorrado. Imagínalo por un momento. Trabajas toda tu vida, guardas tu dinero, y cuando por fin lo necesitas, no puedes tocarlo. La frustración se convirtió en desesperación. La gente empezó a asaltar bancos, no con documentos ni reclamos legales, sino con armas. Muchos de esos asaltos no eran para robar. Eran actos de desesperación de personas que solo querían recuperar su propio dinero. Historias de madres que necesitaban pagar tratamientos médicos, de padres que intentaban cubrir la matrícula de sus hijos, de ancianos que solo querían cobrar su pensión. Las imágenes de las calles libanesas recorrieron el mundo. Filas interminables frente a los bancos, rostros agotados, billetes que perdían valor día tras día y una sensación generalizada de impotencia. En pocos meses, el ahorro de toda una vida se transformó en papel sin valor. Y mientras tanto, los gobiernos prometían soluciones, los bancos pedían paciencia y los ciudadanos veían cómo su confianza se convertía en cenizas. Esa es la realidad cuando el sistema financiero colapsa. El dinero deja de ser una herramienta y se convierte en una prisión. Y en cada uno de estos casos, aunque los países fueran distintos, la historia fue exactamente la misma. Las banderas cambiaban. Las monedas eran diferentes, pero el patrón se repetía una y otra vez. Lo que tú creías que era tu dinero, en realidad nunca lo fue. Creías que estaba a salvo, guardado, protegido. Pero al final, cuando el sistema se tambaleó, descubriste que ese dinero pertenecía a ellos. A los bancos, al gobierno, al sistema financiero que decide cuándo puedes usarlo y cuándo no. Y esta historia no se limita a América Latina, ni a Europa o Medio Oriente. Incluso la nación que se presentó durante décadas como el símbolo de estabilidad económica y libertad financiera, Estados Unidos, también vivió su propio apagón bancario. Retrocedamos al año 1933, en plena Gran Depresión. El país estaba hundido en el miedo. La gente hacía largas filas frente a los bancos para retirar lo poco que tenía. La confianza se evaporaba con cada rumor de quiebra, con cada titular que hablaba de colapsos. Los ciudadanos estaban aterrados de perder sus ahorros y los bancos, incapaces de responder a las demandas de efectivo, comenzaron a cerrar uno tras otro. Fue entonces cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt tomó una decisión sin precedentes. Declaró un feriado bancario a nivel nacional. 4 días enteros en los que todo el sistema bancario de Estados Unidos quedó paralizado. Imagina eso. Durante 4 días completos, ningún ciudadano podía retirar dinero. Las empresas no podían pagar sueldos. Las familias no podían acceder a sus ahorros. Todo se detuvo. Piensa en esa sensación. Despertar y descubrir que el dinero que creías tener simplemente ha sido puesto en pausa. Las calles se llenaron de tensión. Los comerciantes comenzaron a rechazar cheques y billetes grandes porque temían que no tuvieran respaldo. La incertidumbre se apoderó de todos. El país entero estaba congelado, esperando que el gobierno decidiera qué bancos merecían seguir existiendo y cuáles serían sacrificados.
Después de esos días de oscuridad financiera, el gobierno permitió que algunos bancos reabrieran sus puertas, pero no todos. Solo los que habían sido considerados sólidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Los demás desaparecieron, arrastrando con ellos los ahorros de miles de familias. Fue un acto desesperado pero necesario para restaurar la confianza. Y aunque la calma regresó poco a poco, el mensaje fue claro. Incluso en una de las naciones más ricas y poderosas del planeta, el dinero puede congelarse de un día para otro. La seguridad financiera no es un derecho, es una ilusión que depende de decisiones tomadas en despachos cerrados, muy lejos de ti. Así que piénsalo por un momento. Si eso le ocurrió a Estados Unidos en la cima de su poder económico, ¿qué te hace pensar que tu país está completamente a salvo? Porque la verdad es que cada sistema, por más sólido que parezca, depende de una sola cosa: la confianza. Y cuando esa confianza se rompe, el dinero deja de ser dinero, y todo lo que creías seguro se desvanece en cuestión de horas. El hilo invisible que conecta todas estas historias es más simple y más inquietante de lo que imaginas. Los bancos no tienen tu dinero de la manera en que tú crees. Todo el sistema funciona sobre un principio llamado reserva fraccionaria, un término técnico que esconde una verdad incómoda. Por cada dólar, cada sol o cada euro que tú depositas en el banco, solo una pequeña parte permanece guardada físicamente en la bóveda. El resto desaparece de inmediato. Se presta a otros, se invierte en bonos, se convierte en créditos o se multiplica en operaciones que giran alrededor de una sola cosa: deuda. En otras palabras, el dinero que crees tener disponible no está realmente allí. Existe solo como una promesa digital respaldada por confianza. Esa es la parte que pocos comprenden. El dinero moderno no es oro ni papel. Es confianza, una confianza tan delicada que basta con que demasiadas personas intenten retirar efectivo al mismo tiempo para que todo el sistema colapse. Es lo que los economistas llaman una corrida bancaria. Y cuando eso ocurre, la ilusión se rompe. Piensa en lo que eso significa. Si mañana millones de personas se dirigieran a sus bancos para exigir su dinero, los bancos simplemente no podrían entregarlo. No porque no quisieran, sino porque físicamente no lo tienen. Y en lugar de admitir esa fragilidad, los gobiernos suelen proteger el sistema, no al ciudadano. Se alinean con los bancos, imponen límites, congelan cuentas, restringen retiros o devalúan los depósitos. En pocas palabras, te hacen pagar por los errores de quienes manejan el juego. Ahora imagina que algo así sucede mañana, en tu propia ciudad. Cierras los ojos y te haces esa pregunta: ¿qué harías tú? ¿Tendrías suficiente efectivo para sobrevivir una semana, un mes? ¿Podrías pagar tu hipoteca si el banco que te la otorgó deja de operar? ¿Podrías comprar alimentos para tu familia si tu dinero digital desaparece de las pantallas? Este no es un ejercicio de paranoia ni una historia de ciencia ficción. Es una invitación a mirar de frente una verdad incómoda. El sistema financiero moderno no está diseñado para protegerte. Está diseñado para protegerse a sí mismo. Todo se sostiene sobre la confianza. Pero cuando esa confianza se resquebraja, los bancos dejan de ser bóvedas seguras y se convierten en máquinas frágiles, sostenidas por una fe colectiva que puede desaparecer en cuestión de horas. Y cuando eso sucede, el dinero y el poder no se pierden. Simplemente fluyen hacia otro lugar. Fluyen hacia quienes controlan las reglas del sistema, hacia los que anticiparon el colapso y se prepararon para aprovecharlo. Ese es el verdadero escenario de pesadilla. Darte cuenta de que todo lo que considerabas estable era solo una ilusión, que tu seguridad financiera dependía de una estructura construida sobre deuda, confianza y promesas. Y si algo nos enseña la historia, desde Argentina hasta Chipre, desde el Líbano hasta el propio Estados Unidos, es que esto no es una hipótesis lejana. Ya ha ocurrido, una y otra vez, porque la historia tiene una tendencia inquietante. Cuando la lección no se aprende, siempre vuelve a repetirse. Cuando miras más de cerca cada una de estas crisis financieras, cuando apartas la capa superficial de titulares y cifras, comienzas a ver un patrón que se repite con precisión casi matemática. Los bancos no colapsan por mala suerte ni por un simple error administrativo. Colapsan por su propia naturaleza, por la forma en que fueron diseñados desde el principio. El corazón del sistema financiero moderno late con un principio llamado banca de reserva fraccionaria. Y ese principio, que muchos ven como una genialidad económica, también es su punto más débil, su talón de Aquiles. Déjame explicártelo de manera simple. Los bancos no guardan tu dinero en una caja esperando a que regreses a recogerlo, como si fuera un abrigo dejado en un guardarropa.
Lo que hacen es mucho más complejo y a la vez más frágil. Imagina que tú depositas $1,000 en tu cuenta. El banco no deja esos 1,000 esperando. De hecho, puede quedarse solo con una pequeña parte, digamos $50, y el resto lo presta. Ese dinero puede ir a un negocio que busca expandirse, a una persona que quiere comprar una casa o incluso al propio gobierno que necesita financiar su gasto. Pero aquí ocurre algo interesante. El préstamo que hace el banco no es dinero nuevo creado desde el trabajo o la producción, es dinero creado desde la deuda. Y ese préstamo, una vez entregado, se deposita en otra cuenta, y ese nuevo depósito vuelve a servir como base para otro préstamo. Así, los mismos $1,000 iniciales comienzan a multiplicarse dentro del sistema. De pronto, esos 1,000 se transforman en 5,000, 10,000 o incluso más en forma de crédito circulante. Es una expansión que ocurre sin imprimir billetes, una creación invisible que se alimenta de confianza. Es una máquina que impulsa el crecimiento, sí, pero también es un castillo de naipes, porque todo funciona mientras nadie toque las cartas. Pero si demasiadas personas se acercan al mismo tiempo a reclamar su dinero, el truco se rompe. El banco simplemente no tiene la cantidad física que todos creen que existe. Y aquí entra en juego el factor más importante de todos, la confianza. Esa es la columna que sostiene todo el edificio financiero. Mientras la gente crea que puede acceder a su dinero cuando quiera, el sistema funciona. Las puertas del banco permanecen abiertas, los cajeros operan, las transferencias fluyen y todo parece estable. Pero cuando la confianza se tambalea, cuando la gente comienza a dudar, basta una chispa para encender el incendio. Solo se necesita un grupo pequeño, unas cuantas personas retirando su dinero para que el resto entre en pánico. Entonces ocurre la temida corrida bancaria. No es necesario que todos exijan su dinero. Solo bastan los suficientes para mostrar la verdad, que las reservas son una delgada capa que cubre una montaña de promesas. Y cuando esa capa se rompe, el miedo se contagia. Lo que sigue es un efecto dominó. Los bancos limitan retiros, los gobiernos prometen estabilidad, los medios intentan calmar a la población, pero el daño ya está hecho. La confianza se ha ido. Y sin confianza no hay sistema. Es como un incendio en un teatro lleno. No todos tienen que gritar. Basta una voz, un solo grito de pánico para que todos corran hacia la salida. En segundos, lo que era un lugar de orden se convierte en una avalancha. Lo mismo sucede con el dinero. Una sola duda puede desatar el caos. Y ahí está la ironía. La banca de reserva fraccionaria, esa idea brillante que permitió el crecimiento económico mundial, también contiene dentro de sí la semilla de su propia destrucción. Porque cuanto más se expande la ilusión, más vulnerable se vuelve. En otras palabras, el sistema financiero no colapsa cuando falta dinero, sino cuando se agota la confianza. Y cuando eso ocurre, los números dejan de importar. Lo único que queda es el miedo, y el miedo, en economía, se propaga más rápido que cualquier fuego. Los gobiernos lo saben, y lo han sabido durante más de un siglo. Por eso, cuando una crisis golpea, su primera reacción no es protegerte a ti, al ciudadano común, al ahorrador que confió en el sistema. Su instinto natural es proteger a los bancos, a las instituciones que sostienen la estructura entera del dinero moderno. No lo hacen necesariamente por maldad, sino por miedo. Miedo al colapso total, miedo a que la ilusión se rompa, miedo a que la confianza se derrumbe y arrastre consigo toda la economía. Porque si algo entienden los gobiernos es que los bancos son el corazón del sistema, y si ese corazón deja de latir, todo el cuerpo muere. Mira el ejemplo de Argentina. Cuando el gobierno impuso el llamado corralito, no fue una medida fría y calculada, fue una decisión desesperada. Los ciudadanos corrían a los bancos a retirar su dinero, y si el gobierno lo hubiera permitido, las reservas se habrían vaciado en cuestión de días. Los bancos habrían quebrado en una semana. Así que cerraron las puertas. Literalmente. Para la gente fue una traición, pero para el Estado fue un intento de salvar un sistema que se desmoronaba. Miles de familias quedaron atrapadas sin poder acceder a sus ahorros y sin embargo las autoridades lo justificaron como una medida necesaria. Lo llamaron una cura temporal, pero para el ciudadano común fue una herida que nunca cerró. Años después, en Chipre, el guión fue el mismo, aunque con un nombre distinto. En el año 2013, el mundo presenció lo que los políticos bautizaron como bail-ins, o rescates internos. En vez de usar dinero público para salvar a los bancos, el dinero se tomó directamente de las cuentas de los depositantes. Si tenías más de 100.000 euros en el banco, una parte fue confiscada para recapitalizar el sistema. Los medios lo presentaron como una medida responsable, una medicina dura para salvar la economía. Pero la realidad fue cruel.
No fueron los banqueros los que pagaron por sus decisiones arriesgadas, ni los políticos que habían permitido el endeudamiento excesivo. Fueron los ciudadanos, las familias, los trabajadores, los jubilados. El ciudadano común terminó pagando los platos rotos de una fiesta a la que nunca fue invitado. Y si miras atrás, verás que este patrón se repite. En Estados Unidos, en 1933, cuando Franklin Roosevelt decretó el cierre temporal de todos los bancos, la medida se presentó como un acto de liderazgo, un gesto para calmar al pueblo. Pero en realidad era una maniobra para ganar tiempo. El sistema estaba al borde del colapso y el presidente necesitaba detener la cascada de quiebras que amenazaba con devorar a todo el país. Durante esos días, los ciudadanos no podían acceder a su dinero, las empresas no podían pagar salarios y la economía se paralizó. Pero esa pausa no fue para proteger al individuo, sino para proteger al sistema bancario, para que los bancos pudieran respirar, reorganizarse y sobrevivir. Y aquí es donde todo encaja. Los bancos y los gobiernos están entrelazados. Son socios en una relación simbiótica que depende de la confianza mutua. Los bancos necesitan al gobierno para mantener la fe pública, para garantizar los depósitos, para prometer que tu dinero está seguro. Necesitan que el Estado esté listo para rescatarlos cuando algo sale mal. Y los gobiernos, por su parte, dependen de los bancos. Porque son los bancos los que compran sus bonos, los que financian sus déficits, los que canalizan el crédito hacia la economía y sostienen el consumo. Son los bancos los que convierten el papel en movimiento, los que mantienen al sistema respirando. Así que cuando llega el estrés, cuando el miedo golpea, cuando la confianza comienza a resquebrajarse, ambos cierran filas, se protegen entre ellos, se apoyan mutuamente para evitar que el sistema colapse. ¿Y quién queda afuera? Tú, el depositante, el contribuyente, la persona que creyó que su dinero estaba a salvo. Eres tú quien paga los rescates, tú quien absorbe las pérdidas, tú quien se queda mirando cómo las decisiones tomadas en despachos lejanos deciden el valor real de tu esfuerzo. Y esa es la verdad más incómoda de todas. En tiempos de crisis, el sistema siempre se salva a sí mismo primero. El ciudadano viene después. La ilusión del sistema se sostiene gracias a reglas, leyes y programas de protección que parecen tranquilizadores. Pero detrás de esa apariencia de seguridad hay una verdad mucho más frágil de lo que imaginas. Todo comienza con una promesa. Tu dinero está protegido. Esa frase es suficiente para que millones de personas duerman tranquilas cada noche. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la famosa FDIC, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, que garantiza los fondos de cada cuenta bancaria hasta $250,000. Suena sólido, suena reconfortante. Te hace sentir que sin importar lo que ocurra, tu dinero estará a salvo. Pero detente un momento y pregúntate, si cada ciudadano del país, millones de personas, decidiera al mismo tiempo reclamar esa garantía, ¿estaría realmente el dinero allí esperando? La respuesta es que el fondo de seguro no tiene la capacidad para cubrir semejante ola. La realidad es que ese fondo representa solo una pequeña fracción de los depósitos totales. Es como un paracaídas diseñado para funcionar solo si unos pocos saltan del avión, pero que no resistiría si todos lo hicieran a la vez. Su verdadero poder no es financiero, es psicológico, es un placebo colectivo. Su función principal es mantenerte tranquilo, evitar el pánico, sostener la confianza. Porque si la gente realmente entendiera cuán delgado es el hilo que sostiene el sistema, el miedo se propagaría como fuego. Y cuando el miedo se propaga, el dinero huye, y cuando el dinero huye, el sistema colapsa. Por eso, cuando los bancos cierran, las consecuencias van mucho más allá de las cifras. El impacto se siente en cada rincón de la vida cotidiana. El comercio se paraliza, los pagos digitales dejan de funcionar, los salarios se retrasan, las transferencias se bloquean. Las cadenas de suministro se rompen. Imagina lo que ocurre en una sociedad donde el dinero deja de moverse. En el Líbano, durante la crisis financiera, las fábricas se detuvieron porque no podían importar materias primas. Los empresarios tenían el dinero, pero no podían transferir dólares al extranjero. El sistema bancario había levantado un muro invisible que separó el dinero del movimiento. Los almacenes se vaciaron, los trabajadores fueron despedidos, y las ciudades se llenaron de protestas. En Grecia, en el año 2015, el mundo fue testigo de una escena que parecía sacada de otra época. Bajo un calor sofocante, miles de personas hacían largas filas frente a los cajeros automáticos. Algunos esperaban horas solo para retirar 60 euros al día, el límite impuesto por el gobierno. Familias enteras se turnaban bajo el sol. Abuelos llevando sillas plegables, jóvenes con botellas de agua, todos esperando por una pequeña cantidad de efectivo que cada día valía menos.
La crisis no solo afectó la economía, sino también la vida misma. Bodas fueron pospuestas porque las parejas no podían acceder a sus ahorros. Cirugías importantes fueron reprogramadas porque los hospitales no podían pagar los insumos médicos. Padres se vieron obligados a sacar a sus hijos de las escuelas privadas porque las cuotas bancarias estaban congeladas. Todo eso ocurrió porque el sistema financiero decidió literalmente que el acceso al dinero ya no era un derecho, sino un privilegio. Un privilegio que podía ser limitado, controlado o racionado según las circunstancias. Y ahí está la paradoja más cruel. Cuando más necesitas tu dinero, es cuando menos control tienes sobre él. El mismo sistema que te promete seguridad es el que puede cerrarte la puerta en el momento más crítico. Piénsalo. Cada ley, cada reglamento, cada programa de garantía está diseñado para una sola cosa: preservar la confianza. No el dinero en sí, sino la ilusión de que el dinero está disponible. Porque mientras creas que está ahí, el sistema sigue funcionando. Pero en el instante en que dudas, en el instante en que demasiadas personas despiertan al mismo tiempo, todo el edificio se tambalea. Incluso en esta era donde todo parece moverse a la velocidad de la luz, donde usas tu teléfono para pagar un café, transferir dinero o invertir en segundos, el problema no ha desaparecido. En realidad se ha vuelto más profundo, más invisible y más peligroso. La digitalización del dinero, que parecía una evolución inevitable hacia la comodidad, también nos ha vuelto más vulnerables que nunca. Hoy dependes completamente de una red invisible, de servidores que nunca ves, de algoritmos que ni siquiera comprendes y de instituciones que pueden decidir en un instante qué puedes o no hacer con tu propio dinero. Piensa en algo tan simple como esto. Si el sistema bancario sufre una caída, si el servidor colapsa, si el lector de tarjetas deja de funcionar o si la institución decide congelar tu cuenta, tu riqueza desaparece de manera instantánea. Tus ahorros, tu salario, tus inversiones se convierten en dígitos suspendidos en el limbo digital, inaccesibles, intocables, sin valor práctico. Y esto no es una exageración. Vivimos en una sociedad donde el efectivo se usa cada vez menos, donde los billetes se vuelven un recuerdo del pasado. En una economía totalmente digital, un cierre bancario no sería un miedo del siglo pasado, sino una pesadilla moderna. Una pesadilla que podría comenzar con un simple fallo técnico o una decisión política tomada a puerta cerrada. Ahora imagina los efectos en cadena. Si las empresas no pueden pagar a sus trabajadores, los despidos comienzan a extenderse como un virus. Los supermercados no pueden transferir dinero a sus proveedores, los camiones dejan de llegar y los estantes se vacían. Las fábricas detienen su producción, las tarjetas dejan de pasar. El comercio se detiene. Los inversores, al ver la incertidumbre, comienzan a vender sus activos desesperadamente. Acciones, bonos, fondos de pensiones. Todo se liquida a precios de remate. Las cuentas de jubilación se agotan en días. Las pensiones se desvanecen. Los mercados entran en pánico. Y en medio del caos, el gobierno intenta restaurar la confianza. Aparecen los discursos, las promesas, las conferencias de prensa. Pero cada día que pasa, las filas frente a los bancos se hacen más largas y la paciencia se acorta. Lo que empezó como una decisión técnica en una sala de juntas se convierte rápidamente en una crisis social total. La economía se contrae. Los empleos desaparecen y la gente empieza a buscar otras formas de sobrevivir. Algunos recurren al trueque, intercambiando productos y servicios porque el dinero ha dejado de tener valor práctico. Otros comienzan a acaparar alimentos, combustible y medicinas, impulsados por el miedo a lo que viene. Y como la historia ya lo ha demostrado muchas veces, cuando la desesperación alcanza su punto máximo, la sociedad se vuelve impredecible. Aparecen los disturbios, los saqueos, las protestas, la violencia. Las personas dejan de creer en el sistema y comienzan a actuar por pura supervivencia. Esto no es una hipótesis futurista ni una teoría alarmista. Es algo que ya ha ocurrido en distintos países, en distintos tiempos, bajo diferentes banderas. Argentina lo vivió a comienzos del año 2000. Grecia lo sufrió en el 2010. El Líbano lo experimentó en el 2018. Y cada una de esas sociedades también pensaba que su sistema era fuerte, que su economía era moderna, que su dinero era estable. Pero la estabilidad siempre es una ilusión, hasta el día en que deja de serlo. Y esa es la verdad más incómoda de todas. Ninguna nación, por poderosa que parezca, está completamente a salvo de una crisis de confianza. Porque al final, todo lo que sostiene el sistema no es el oro, ni el papel, ni los números en la pantalla. Es la creencia colectiva de que el sistema funcionará mañana igual que hoy. ¿Y qué pasa el día en que esa creencia se rompe? Ese día los smartphones, las criptomonedas, las fintech y los bancos digitales no significarán nada.
Ese día volveremos a lo más básico, a la búsqueda desesperada de algo que conserve valor cuando todo lo demás se ha desvanecido. La realidad más incómoda, la que muchos prefieren no mirar de frente, es esta. Los bancos no existen principalmente para proteger tu riqueza. Existen para protegerse a sí mismos y para proteger el sistema al que sirven. Esa es su verdadera función, y está grabada en su estructura más profunda. Cuando el sistema entra en crisis, cuando el miedo se apodera de los mercados y los números dejan de cuadrar, ellos harán lo necesario para sobrevivir. Y si eso significa sacrificarte a ti, lo harán sin dudarlo. El sistema fue construido de esa manera. No por accidente, sino por diseño. Pretender lo contrario, creer que los bancos están allí para servirte, es caer en la ilusión más peligrosa de todas. Ahora imagina esto. Despiertas una mañana como cualquier otra, pero algo no está bien. Intentas revisar tu cuenta y la página del banco no carga. Actualizas, vuelves a intentarlo, pero sigue igual. Vas al cajero automático, deslizas tu tarjeta y el mensaje en pantalla dice transacción rechazada. Llamas a tu empleador para preguntar por tu pago y te informan que el depósito está retrasado, indefinidamente. En ese momento sientes un nudo en el estómago. Todo lo que dabas por hecho empieza a desmoronarse. Los pagos automáticos, las transferencias, las compras en línea, todo deja de funcionar. Piensas que será solo por unas horas, tal vez un día, pero pasan los días y el sistema no vuelve. Ahora imagina que ese cierre no dura horas, sino semanas. ¿Tienes suficiente efectivo para cubrir tus necesidades básicas? ¿Alimentos, alquiler, facturas? ¿Podría tu empleador siquiera pagarte si las nóminas estuvieran congeladas? ¿Podrías comprar medicina, llenar el tanque del auto o pagar un servicio esencial? Es en ese punto donde la ficción se disuelve y la realidad te golpea de frente. Los bancos no son bóvedas neutrales donde tu dinero reposa en silencio, esperando que regreses por él. Son arterias que mantienen viva la economía, y cuando esas arterias se cortan, todo lo que depende de ellas, los negocios, los salarios, los mercados, incluso tu vida cotidiana, comienza a morir lentamente. Las lecciones de las crisis pasadas no son solo historia empolvada guardada en libros de economía. Son advertencias vivas. Son espejos de lo que podría repetirse en cualquier momento. Mira lo que pasó en Argentina en el año 2001. Cuando el gobierno cerró los bancos, la rabia no nació solo de la pérdida de dinero, sino de algo más profundo, la sensación de traición. La gente común se sintió engañada, rehén de un sistema en el que ya no podía confiar. Golpeaban cacerolas frente a los bancos, no por codicia, sino por impotencia. Por darse cuenta de que su esfuerzo, sus años de trabajo, se habían evaporado en cuestión de días. En Chipre, en el año 2013, la historia se repitió con un nombre más técnico, pero con la misma crueldad. Los bail-ins, o rescates internos, sonaban como una medida racional, pero en la práctica significaron esto. Ciudadanos de clase media, familias enteras, vieron cómo décadas de ahorro se desvanecían de la noche a la mañana para salvar a bancos considerados demasiado grandes para quebrar. Mientras las instituciones eran rescatadas, las personas eran sacrificadas. En el Líbano, en el año 2019, la historia tomó un giro todavía más oscuro. El colapso financiero destruyó no solo la economía, sino la confianza en el propio Estado. Los ciudadanos se dieron cuenta de que sus líderes habían dilapidado su futuro y que sus ahorros eran papel sin valor. Aquello no fue solo una crisis económica, fue una crisis de identidad nacional. Incluso en Estados Unidos, la Gran Depresión de 1929 marcó a toda una generación. Millones de personas perdieron todo de la noche a la mañana. Familias enteras quedaron en la ruina. Y ese trauma fue tan profundo que moldeó hábitos de vida durante décadas. La gente aprendió a ahorrar, a desconfiar del crédito, a guardar dinero bajo el colchón. El miedo a perderlo todo se transmitió de padres a hijos. Y si unes todas estas historias, verás que hay un hilo conductor que atraviesa fronteras, ideologías y épocas. Tu dinero es solo tuyo hasta el momento en que el sistema decide lo contrario. Mientras las pantallas funcionan, mientras los números se ven estables, sientes que tienes el control. Pero un número en una app no es riqueza real, es solo una representación, una promesa que puede romperse en cualquier momento. Por eso, la lección que encierra esta historia no es una simple reflexión económica, sino una advertencia. En un mundo donde la deuda pública alcanza niveles récord, donde las cadenas de suministro globales son frágiles y donde las tensiones geopolíticas aumentan cada año, la posibilidad de un feriado bancario de controles de capital o de restricciones financieras ya no pertenece al pasado.
Es una herramienta del Estado, una medida lista para aplicarse cuando el sistema vuelve a tambalear. Y si algo ha demostrado la historia es que cuando el sistema entra en crisis, las decisiones más duras se toman siempre en tu nombre, pero nunca a tu favor. Entonces, después de todo lo que hemos visto, surge la pregunta inevitable. ¿Qué puedes hacer tú frente a un sistema tan grande, tan interconectado y tan frágil? Y aquí es donde la mayoría se equivoca, porque la respuesta no está en el miedo ni en las decisiones impulsivas. La solución no es correr al banco a retirar dinero por pánico, ni esconder billetes bajo el colchón esperando que eso te salve. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Las reacciones guiadas por el miedo solo te vuelven más vulnerable. El camino real es la resiliencia, no la reacción, sino la preparación consciente. La verdadera fortaleza no está en evitar el cambio, sino en adaptarte a él antes de que te obligue a hacerlo. La resiliencia significa entender que el sistema financiero es inestable por naturaleza y que tu seguridad depende de tu capacidad para sostenerte cuando ese sistema tiembla. Por eso la diversificación no es solo una recomendación elegante que repiten los asesores financieros. Es una herramienta de supervivencia. Significa tener tus recursos distribuidos, accesibles y flexibles. Tener activos en más de una forma, en más de una institución e incluso en más de un país puede marcar la diferencia entre quedar paralizado o seguir avanzando cuando todo se detiene. Piensa en esto. La verdadera riqueza no es la cantidad que ves en una pantalla, ni el saldo en tu cuenta bancaria. Es aquello a lo que realmente puedes acceder cuando el resto del mundo se apaga. Es el valor que conserva poder en medio de la incertidumbre. Oro, bienes raíces, reservas de valor alternativas, criptomonedas con custodia personal e incluso una reserva de efectivo tangible son mucho más que simples inversiones. Son líneas de vida, puentes que te permiten mantenerte en movimiento cuando los sistemas digitales fallan. Y más allá de lo personal, hay un nivel todavía más importante, lo colectivo, porque ningún individuo, por preparado que esté, puede aislarse completamente del impacto de un sistema global. Las decisiones que se toman en los niveles más altos terminan afectando la vida cotidiana de todos. Por eso es fundamental entender cómo se escriben las reglas del juego. Una y otra vez, los gobiernos han diseñado políticas y leyes que parecen estar hechas para proteger a los ciudadanos, pero que en realidad están hechas para proteger al sistema. Piénsalo. El seguro de depósitos, los poderes de emergencia, los controles de capital. Todos esos mecanismos suenan como medidas de protección, pero su función real es gestionar el pánico. No eliminan el riesgo, solo administran el miedo para que la gente no corra al unísono hacia la salida. Cuando comprendes esto, dejas de ser un espectador pasivo. Empiezas a mirar el sistema con otros ojos. Dejas de creer que las instituciones financieras son guardianes de tu seguridad y entiendes que son engranajes que se protegen a sí mismos. Y en ese momento puedes empezar a exigir algo distinto. Si seguimos confiando ciegamente, si seguimos siendo complacientes, perpetuamos un modelo que ha demostrado repetidamente que se pondrá a sí mismo antes que a nosotros. Pero si entendemos cómo funciona, si exigimos más transparencia, más rendición de cuentas y mejores reglas, podemos forzar un cambio. Tal vez no de un día para otro, pero sí lo suficiente para que la próxima generación no viva los mismos colapsos que marcaron la historia. Y al final, ese es el verdadero poder que tienes, el conocimiento. Porque la educación financiera no es solo un tema de dinero, es una forma de libertad. Cuanto más entiendas cómo opera el sistema, menos poder tendrás sobre ti. Así que mientras el mundo sigue girando entre deudas, rescates y promesas, recuerda esto. No se trata de escapar del sistema, sino de aprender a moverte dentro de él con inteligencia, con estrategia y con conciencia. Porque el miedo paraliza, pero la preparación te da opciones. Y en tiempos de incertidumbre, tener opciones es lo más parecido a tener control. La parte más inquietante de toda esta historia es descubrir lo frágil que es en realidad la confianza. Porque los bancos no necesitan colapsar físicamente para que el sistema se derrumbe. No hace falta que ardan edificios ni que se cierren miles de sucursales. Basta con algo invisible, silencioso y devastador, que la gente deje de creer. La fe es el pilar que sostiene todo el edificio financiero. Es una fe colectiva, una especie de pacto inconsciente en el que millones de personas confían en que su dinero está ahí, que el sistema funcionará mañana igual que hoy. Pero cuando esa fe se resquebraja, cuando la duda se infiltra en la mente de las personas, comienza una cuenta regresiva imposible de detener. El colapso financiero no empieza con cifras rojas o gráficos descendentes. Empieza con una sensación, un rumor,
Un miedo que corre de persona en persona hasta que alguien decide retirar su dinero, y otro lo sigue, y otro más. Y cuando el gobierno finalmente anuncia un cierre, cuando se declara el feriado bancario, la máscara cae. Ese es el momento en que la ilusión se rompe y la verdad sale a la luz. Los bancos nunca fueron neutrales, nunca fueron simples proveedores de servicios financieros. Detrás de los logotipos y las sonrisas corporativas hay estructuras de poder profundamente entrelazadas con gobiernos, corporaciones y los mercados globales. Son piezas de una maquinaria mucho más grande, diseñada para sostener el sistema, incluso a costa de quienes lo alimentan. Y aquí viene la parte más dura de aceptar. Tú no eres un cliente privilegiado. Eres un participante, un engranaje dentro de esa maquinaria. Tu dinero, tus ahorros, tus inversiones existen dentro de un sistema que funciona, hasta que deja de hacerlo. Mientras la confianza fluye, todo parece estable. Pero cuando se detiene, la fragilidad de la estructura se revela en cuestión de horas. La historia nunca se repite exactamente igual, pero sus ecos son inconfundibles. Desde Argentina hasta Chipre, desde el Líbano hasta Grecia y hasta los Estados Unidos, el mensaje es el mismo. No confundas acceso con propiedad. Tener acceso a tu dinero no significa que realmente te pertenezca. Mientras dependa de servidores, de bancos, de autorizaciones y sistemas, su existencia está condicionada. Lo posees, pero solo hasta que el sistema decide que ya no. Y esa es la gran lección que pocos se atreven a mirar de frente. La libertad financiera no se construye sobre la comodidad de un saldo digital, sino sobre la capacidad de resistir cuando ese saldo deja de tener valor. La verdadera seguridad nace de entender los límites del sistema y prepararte para los momentos en que flaquea. Por eso, mirar más allá de la ilusión de estabilidad es un acto de conciencia, no de paranoia. Es reconocer que toda estructura humana, por más tecnológica, moderna o sofisticada que parezca, sigue dependiendo de un elemento invisible, la confianza. Y cuando esa confianza se quiebra, el dinero deja de ser dinero y vuelve a ser lo que siempre fue, una promesa. Un día, la pregunta ya no será ¿qué pasaría si los bancos cerraran mañana? Porque ese mañana podría convertirse en hoy. La pregunta real será otra, mucho más personal, mucho más urgente. ¿Qué hago ahora que ya lo han hecho? Y la respuesta dependerá de lo que hayas construido, de lo que entiendas y de lo preparado que estés para sostenerte cuando el resto del mundo pierda el equilibrio. Al final todo se reduce a esto. La confianza es el verdadero cimiento del dinero. No el oro, no los billetes, no las cifras digitales, sino la fe colectiva que todos depositamos en un sistema que puede cambiar en un instante. Y esa es la paradoja más grande de nuestro tiempo. Creemos vivir en una era de control, cuando en realidad seguimos dependiendo de algo tan frágil como la percepción. Cada crisis, cada cierre bancario, cada colapso financiero que marcó la historia dejó una huella en la humanidad, pero también dejó una enseñanza, la de mirar más allá de la superficie, la de aprender a protegerte antes de que el sistema vuelva a tambalear. Porque el dinero puede desvanecerse, pero el conocimiento, la conciencia y la preparación permanecen contigo. Si este video te hizo pensar, si te ayudó a ver el sistema desde una nueva perspectiva, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos desentrañando los secretos ocultos detrás del dinero, el poder y la historia. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque entender cómo funciona el sistema es el primer paso para dejar de ser controlado por él. Gracias por llegar hasta aquí, por dedicar tu tiempo a mirar más allá de lo evidente. Tu conciencia es la mayor inversión que puedes hacer. Nos vemos en el próximo video.